amigos por Israel, bienvenidos una vez más a nuestras clásicas reuniones semanales. Hoy trataremos un tema sumamente especial y acorde a lo que está pasando en este momento en el mundo, y es que somos sometidos a hackeos entre las cuentas bancarias, en los WhatsApp, en todas las formas posibles donde se pueden meter, se meten. Pero antes de eso, yo quisiera contarles un poquitito acerca de dos conceptos. ¿Qué es el ciberespacio? El ciberespacio es el ámbito de información que se encuentra implementado dentro de las computadoras, de las redes digitales de todo el mundo. Es virtual, inexistente desde el punto de vista físico, donde las personas o los sujetos públicos o privados desarrollan comunicaciones a distancia, exponen sus competencias, generan interactividad para diversos propósitos. Y el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la ciberseguridad. La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes, los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de información tecnológica. La actividad de hoy la hemos titulado Hackeados, cómo protegernos de los riesgos del ciberespacio, y tenemos la gran suerte y el gran privilegio de tenerlo al doctor Jorge Litvin, especialista en la materia, especialista y maestrando en Derecho Penal, en Cibercrimen y Evidencia Digital, en Derecho y Tecnología, en Inteligencia Artificial, certificado en Compliance International, posgrado en Negocios, profesional certificado en Awareness de Ciberseguridad y certificación en Inteligencia Artificial Generativa. Sobran, por supuesto, la cantidad de títulos del doctor Litvin, que creo que nos va a dar una explicación para que todos entendamos. Yo le recomendé especialmente de que hable en idioma fácil para que todos podamos entenderlo, porque sabemos que el idioma, cuando es demasiado técnico, nos cuesta llegar hasta eso. Así que, doctor Litvin, bienvenido en nombre de Amigos por Israel. Agradecemos sumamente tu presencia aquí y creo que va a ser muy positivo tu intervención. Al término de la charla del doctor Litvin, ustedes podrán por el chat hacer las preguntas que quieran y él con mucho gusto las va a contestar. Doctor Litvin. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando a las 7 y monedas de la tarde después de un día largo para venir a hablar de este tema que espero que puedan dormir después. Gracias, Simón, también por la invitación de nuevo y amigos por Israel. Mi desafío no es hablar sencillo, voy a tratar ya bajar la línea a lo no técnico, es habitual y es lo que yo trato de hacer siempre. Mi desafío acá va a ser hablar despacio, ¿no? Pero no se preocupen, si de repente ven que voy muy rápido, me frenan, me interrumpen, no hay ningún problema. Y después sobre el final vamos a tener un tiempo para consultas, para dudas. Yo lo que voy a tratar de plantear y dejar hoy de manifiesto es un poco qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, quiénes son las personas que están detrás de esto, cuáles son los riesgos más habituales, no solamente para las personas, sino también para nuestras empresas, nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, si es que todavía los tenemos o los queremos realizar. Y finalmente, bueno, algunas recomendaciones sobre cómo nos tenemos que cuidar, a qué le tenemos que prestar atención. No se preocupen, algunas de las diapositivas de la presentación que voy a presentar van a pasar rápido y las vamos a pasar superficialmente.
pero yo después se la voy a compartir a Simón para que las comparta con ustedes, al igual con un pequeño librito electrónico que se llama Hackeados, como el título de esta charla, y que da lugar a esta exposición, que es un libro muy cortito de 57 páginas, escrito en un lenguaje súper sencillo, que lo puede entender cualquier persona independientemente de su formación, de su edad, así que acá no hay ninguna excusa, o eso es lo que pretendo, para que se puedan cuidar. Voy a compartir pantalla ahora y vos me dirás, Simón, si ya la pueden ver. Perfecto. Perfecto. Arrancamos entonces. Un segundito. Un poquito nuestra agenda para hoy, como les decía, es entender este fenómeno de la digitalización, entender cuáles son los ciberataques más frecuentes contra las personas, cuáles son los más frecuentes contra las empresas, tips para vos y tips también para tu organización, y saber finalmente cómo reaccionar si nos sucede, qué hacemos si nos pasa, ¿no? Primero, yo siempre digo, esta presentación está basada en hechos reales, esto es 100% fáctico, 0% relato, y todos nosotros vemos en el día a día este tipo de titulares, ¿no? Y ahora estoy mostrando solamente algunas de las noticias de ciberataques más relevantes a organizaciones públicas de la Argentina, pero esta es una dinámica que ocurre en absolutamente todo el mundo, en todo, sobre todo, por supuesto, en América Latina, por una cuestión de que la digitalización fue forzada, fue rápida, y así se siguen sumando, bien que no dejo de sumar titulares, y estos son solamente algunos de los más relevantes. Y los que acabo de mostrar tienen que ver solamente con organizaciones del sector público, del Estado, pero también le pasa al sector privado. Fíjense, aerolíneas, empresas de seguros, de retail, de medios, el sector salud, ¿no? Digo, aparecen muchas constantemente, y de hecho la estadística nos dice que cada 39 segundos ocurre un ciberataque, que un 3000% fue lo que aumentaron en los últimos 2 años y medio, que las denuncias por delitos informáticos aumentaron hasta un 700%, y que solamente en el lapso de 2022, estoy hablando desde Argentina porque aquí me encuentro, pero estas métricas se replican en toda América Latina, hubieron más de 90 incidentes muy graves en todo el país. Y cuando decimos incidentes muy graves, queremos decir que no solamente afectan a quien fue atacado, sino a muchísimas personas cuyos datos estaban involucrados. Pensemos en ataques a organismos del Estado, a organismos de salud, a grandes empresas, fintech, entidades financieras, inclusive a comercios. Todos en algún punto, todas las empresas tienen datos personales nuestros, y nosotros, si tenemos alguna empresa, tenemos datos personales de otros, aun cuando sean pocos, ¿no? Ah, Cuando pongo de relevancia el hecho de que es muy importante la métrica de que las denuncias aumentaron un 700%, tiene que ver con el hecho de que la cifra negra del delito, es decir, la cantidad de este tipo de delitos que no llega a conocimiento de las autoridades, es altísima. ¿Por qué? Porque a diferencia del crimen real, en general, es muy difícil darse cuenta de que a uno le pasó algo en Internet hasta tiempo después, salvo que sea el vaciamiento de una cuenta bancaria, salvo que sea un ataque en donde te secuestran el sistema y hay alguna pantalla que te avisa de un ingreso, pero en general el criminal es sigiloso. Uno no se da cuenta de que lo tiene adentro del sistema. Por eso, a diferencia de cuando nos roban el teléfono en la calle, que nos damos cuenta de que ya no lo tenemos, ¿no? Cuando somos víctimas de un ciberataque, a veces no nos enteramos o nos enteramos tarde. Por si eso fuera poco, cuando nos sucede un ciberataque y nos enteramos, quizás no sabemos que eso es un delito, y por si aún fuera, si eso no fuera demasiado, no sabemos cómo denunciarlo, cómo reaccionar, si tenemos que contratar un abogado y si vale la pena hacerlo, porque decimos que la justicia no nos va a llegar a ningún lado o que vamos a tener que gastar demasiado dinero. Entonces, imagínense que aún con todos esos obstáculos, la cifra de denuncias de delito aumentó un 700%. Y ahí esto es para que se pregunten ustedes, ¿alguna vez pensaron que a ustedes no les va a pasar? ¿Que ustedes no son importantes? ¿Que sus datos no son valiosos? ¿Que ustedes
no son tan grandes ni tan importantes ustedes o su comercio, o que si nunca les pasó hasta este momento, no tienen nada que preocuparse. Y quizás algunas de otras excusas que yo escuché para no cuidarse son, yo igual no tengo nada que ocultar. Así que si sufro una filtración o un robo de mis datos, ¿qué me puede pasar? ¿No? Ahora vamos a ver qué es lo que nos puede pasar, pero sí lo que les quiero decir es algo con lo que también voy a cerrar la charla al final, que el primer paso para empezar a cuidarse es sentirse en riesgo, es sentir que nos puede pasar, porque uno no puede prevenir aquello que no puede contemplar, ¿no? Aquello que uno no cree que lo va a alcanzar es algo en donde uno no va a dedicar ni un tipo de energía a alguna actividad adicional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué es que aparecen todas estas cifras tan grandes, tan importantes, de porcentajes tan abundantes, tanto noticia, tanto titular de ciberataque? Porque venimos transitando una digitalización y una virtualización de la sociedad. Desde que Internet apareció a finales de los 60, casi principios del 70, con ARPANET, era muy distinta a lo que Internet es hoy. Y lo único que trataba de hacer era conectar dos computadoras que tienen más o menos el tamaño de la oficina en la que yo hoy estoy, y a partir de ahí empezó una especie de avance vertiginoso de la tecnología que con cada año que pasa se acelera todavía más y a más velocidad, en donde algunas de las actividades tradicionales que nosotros realizamos empezaron a migrar a un entorno digital. Por ejemplo, el correo tradicional empezó a ser desplazado por correo electrónico, el comercio, aparecieron los sitios de e-commerce, empezando por eBay y por Amazon. Hoy tenemos una muestra muy latente con Mercado Libre, ¿no? En su momento estaba también de Remate o LX, habían otras plataformas. Las redes sociales empiezan a aparecer como el canal a través del cual nos comunicamos con mayor asiduidad. La mensajería también pasó a mensajes de texto y después a WhatsApp. Se nos aparecieron los smartphones, que son estas computadoras que lo último que hacen es ser teléfonos. Para lo último que lo usamos es para hacer llamadas. Y de repente acá tenemos una cámara, acceso a internet, tenemos reproductor de video, reproductor de sonidos, tenemos de todo. Esto es una computadora de bolsillo. Se digitalizó el e-learning también. De hecho, fíjense que hoy no necesitamos estar en ningún lugar todos juntos, sino que ustedes están recibiendo esta capacitación o esta charla a través de una plataforma virtual. ¿Y qué fue lo que pasó en 2020? El COVID. Y el COVID lo que determinó fue que los estados nos conminen a encerrarnos. Y en ese encierro en donde nosotros no nos podíamos ir a ningún lado, esto pasó a nivel global, en algunos lugares más estricto, en otros menos, en otros más largo y en otros menos, lo que pasó fue una migración forzada de un día para el otro y sin previo aviso al entorno digital, en donde todos nosotros pasamos a estar acá adentro. Con lo cual todos los riesgos que estaban allá afuera pasaron a estar acá adentro. ¿Por qué? Porque el criminal va donde la víctima está. Y las víctimas, que somos nosotros, pasamos a estar en el entorno digital, con la gran diferencia de que no sabíamos eh, cómo evitar, ¿no? No sabíamos cuáles eran los riesgos, no sabíamos cómo cuidarnos. De hecho, muchas personas en 2020 todavía no estaban digitalizadas porque no tenían ningún interés y no tenían la necesidad. Y seguían prefiriendo hacer la cola o la fila del banco, preferían seguir comprando presencialmente porque no confiaban en el sistema de e-commerce, preferían seguir haciendo trámites de manera presencial porque no tenían ganas de digitalizarse. Pero en 2020 no nos quedó otra, ¿no? Fue una especie de supervivencia forzada y acelerada en donde yo siempre digo, el futuro se adelantó, en donde se aceleró entre 5 y unos 10 años a PROT de un día para el otro. Para el criminal eso fue una gran oportunidad. Eso fue una gran oportunidad porque de repente tenía a todos los peces que quería pescar dentro de una pecera sin que ninguno sepa distinguir cuál era un anzuelo, ¿no? Digo, qué señuelo, qué es anzuelo y qué es qué. Por eso se dan todas las cifras de las que estuvimos hablando. Y en el último año, los últimos 2 años, encima aparecieron dos nuevos ambientes, uno que se le dice metaverso, no sé si hablaron, si lo escucharon, si lo leyeron. Metaversos son espacios virtuales en donde son como un ambiente 100% virtual en donde nosotros no solo navegamos, sino que nosotros a través de una interfaz virtual
podemos de una forma inmersiva vernos y percibir lo que pasa en un ambiente digital, ¿no? Después pueden googlear metaverso para profundizar al respecto. Y en el último año, sobre todo, el fenómeno de la inteligencia artificial. Esto de que hay máquinas, robots, software que empiezan a automatizar un montón de procesos y que parece que encima nos van a reemplazar, ¿no? O eso dicen por ahí, y que generan un beneficio y como todo beneficio también un riesgo adicional. Yo siempre digo esto es un arma de dos filos constante. Y dentro de este arma de dos filos constantes tenemos algunas características que yo quiero que hoy se lleven para distinguir por qué es distinto lo que pasa en el entorno analógico o físico en el que estamos acostumbrados del entorno virtual. Internet es un espacio infinito. A diferencia de la Tierra, no tiene un territorio definido y no tiene un límite. Todos los días aparece una nueva plataforma, una nueva tecnología. Se hablaba de blockchain, se hablaba de Internet, se hablaba de Wi-Fi, se habla ahora de inteligencia artificial, se habla del metaverso y así va evolucionando y va cambiando todo el tiempo. Lo cual, además de infinito, es dinámico. Esto lo hace muy cambiante a un ritmo vertiginoso. Pero además de ser infinito, no tiene fronteras. A diferencia de lo que pasa en el mapa, que podemos distinguir dónde se separa Argentina de Paraguay, de Uruguay, de Chile, dónde está la división entre Brasil, Perú, Colombia y otros países. En Internet, la realidad es que no hay ninguna línea que marque la división. ¿Y por qué esto es importante en Internet? Porque para el criminal, hoy en día, ya no se tiene que trasladar de un lugar al otro para atacar. Lo único que tiene que hacer es, desde la comodidad de su hogar, en pantuflas, haciendo home office, ¿no? Puede atacar a cientos de personas aprovechándose otra característica que aparece por ahí, que es la inmediatez, ¿no? Estamos a un clic de distancia de poder atacar a muchos usuarios en simultáneo con muy bajo riesgo por no tener que exponerse, por muy bajo costo, entre otras facilidades, ¿no? Pero además de ser fácil para el criminal, es difícil para los que están detrás de la investigación del criminal, porque de repente nos encontramos con que la evidencia está en otros territorios y la justicia siempre dice que es competente en el marco del territorio que le compete, ¿no? Entonces nos encontramos con que si nos atacan desde cualquier otro lugar que no sea el país en donde residimos, vamos a tener un conflicto ahí entre las justicias que van a decir, bueno, ¿y quién investiga? ¿Y dónde está la prueba? Y entonces las investigaciones no solo son difíciles, sino que además la falta de capacitación de los funcionarios judiciales y de los operadores, inclusive de muchos profesionales del sector legal, hace que sea una especie de epopeya investigar, ¿no? Eso también al criminal no solamente le da la facilidad, sino la tranquilidad de que va a ser difícil de que lo puedan encontrar. Internet además es móvil, como hablamos, esto quiere decir que desde que apareció el Wi-Fi y los smartphones, no hay casi ningún lugar en donde activemos Wi-Fi y no tengamos algún lugar de donde conectarnos, ¿no? Esto quiere decir que todos los beneficios que nosotros aprovechamos también tienen riesgos que nos acompañan a todos lados. Internet es permanente y esto es importante que lo sepan en el sentido de concientizarlo sobre la información que ustedes exponen en la red, ¿no? ¿Por qué? Porque el criminal en general lo que hace previamente es investigar. Porque como casi todos los ataques se basan en engañar, lo que primero que va a hacer el criminal es tratar de entender cómo nos puede hacer caer. Y en general, cómo nos puede hacer caer es mediante información que puede conseguir de nosotros en Internet, en donde sabe quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros amigos, con quiénes nos juntamos, si estamos de viaje o si estamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo publicamos y porque el problema no es solamente publicarlo, sino dejar todas nuestras cuentas públicas y abiertas, cosa de que cualquiera puede acceder a lo que publicamos. Además de esa permanencia, Internet tiene una condición de viralización. Quiere decir que es muy fácil replicar y multiplicar el contenido en una infinidad de lugares en muy poco tiempo. Pero la característica primordial que yo quiero que se lleven de acá es que es muy fácil hacerse pasar por alguien distinto a quien uno es en realidad en el entorno digital. Y esto se da por el fenómeno de la facilidad del anonimato o el pseudoanonimato que facilita Internet.
Cuando ustedes se crean una cuenta de correo electrónico o una cuenta en una red social, si ustedes prueban decir que ustedes son Jorge Litvin a Google, a Outlook, a Microsoft, a Instagram o a Facebook, ninguna de esas plataformas les va a decir, no, no, vos no sos Jorge Litvin. Lo mismo aprovechan los criminales para crearse cuentas en las que se hacen pasar por otras instituciones, por otras organizaciones, por otras personas, inclusive familiares, para contactarnos a nosotros y tratar de engañarnos, ¿no? Entonces, hay una infinidad de cuentas que se hacen pasar por bancos, por instituciones de tarjeta de créditos, por organizaciones de salud, por Ministerio de Salud, con la excusa o el pretexto de, en su momento era la vacuna del COVID, la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, la 17ª dosis, por beneficios en la obra social para adultos de la tercera edad o para jóvenes o para cualquiera, ¿no? El pretexto va cambiando, pero casi siempre se basa en que el criminal alguna identidad falsa está creando o una verdadera que no le pertenece está suplantando, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes se lleven de acá que en Internet no todo el mundo es quien dice ser y que nosotros en Internet en realidad no hablamos con personas, interactuamos con cuentas. Detrás de esa cuenta hay una persona, pero no sabemos quién es esa persona. Elegimos creer quién es en base a cómo se presenta. Y eso se basa en la explotación del criminal de una vulnerabilidad innata en el ser humano, que es la confianza. Nosotros somos confiados por naturaleza, ¿no? Entonces, estas son algunas características que distinguen a este entorno en el que nosotros estamos interactuando en este momento del entorno al que estábamos acostumbrados allá afuera, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos están atacando? Desde ciudadanos que no conocen las repercusiones de lo que hacen en Internet, hasta los famosos hackers, hackers de sombrero negro, tengo que decir que son los que usan sus conocimientos para el mal, porque hay hackers de sombrero blanco, se le dice, o hackers éticos. De hecho, los profesionales de seguridad somos hackers. Nosotros hacemos algo muy parecido a lo que ellos hacen, solo que lo que cambia es la finalidad. Y yo siempre pongo como ejemplo que la diferencia entre un criminal y un cerrajero no es lo que hacen, sino para qué lo hacen. Ambos están tratando de abrirte la puerta de tu casa. ¿Para qué? Ahí está la diferencia entre ambas, ¿no? Insiders son gente que trabaja dentro de las empresas y que o por error o por malicia termina comprometiendo sus sistemas. El crimen organizado, que hoy el cibercrimen es una corporación, son empresas. Ya no se trata de esta imagen que nos crean las series o las películas de que de chicos de 17 años encerrados en un sótano rodeados de pantallas. Eso es muy naive. Hoy existen grandes organizaciones con muchas, muchas personas con roles bien distinguidos que operan para esto y están trabajando 24/7 sin descanso. ¿Por qué? Porque son hoy la industria más redituable a nivel global. La industria más redituable a nivel global. El cibercrimen gana más dinero que las grandes multinacionales tecnológicas, ¿no? Los activistas habrán escuchado, leído, hablado de Anonymous, estos que tienen la máscara como la que ven en pantalla, ¿no? Que son activistas, pero que cometen ciberataques, terminan cometiendo delitos, pero para mandar algún tipo de mensajes. Y finalmente los estados. Piensen en el conflicto Rusia-Ucrania, tiene mucho más fuerza cibernética que cinética. Y para que tomen dimensión, piensen y estamos acostumbrados a pensar, cuando nos dicen guerra, pensamos en una bomba, quizás, y pensamos en el daño inmediato que eso ocasiona a quienes estaban en el perímetro de la explosión. Ahora piensen cuánto daño puede generar que por un ciberataque dejen sin suministro de energía, de agua potable, o corten la energía de un hospital en donde hay gente grave a raíz de un ciberataque, ¿no? Las consecuencias de la guerra cibernética a veces son inclusive mucho más lesivas, aunque invisibles, que la de la cinética. ¿Qué tipo de ataques se están dando contra las personas? Obviamente, estafas y fraudes, la mayoría de los delitos vienen motivados económicamente. Esto quiere decir que el criminal está buscando algún tipo de beneficio económico que deviene de un perjuicio económico para su víctima, violación de sus datos, de su correspondencia, acceso a correo electrónico, a cuentas de WhatsApp, grooming contra menores de edad,
estos delitos de perversos que se hacen pasar por otros menores para ganarse la confianza de menores y a partir de ahí entrar en un circuito extorsivo en donde no quiero profundizar hoy. Acceso y robo de cuentas, de redes sociales, de plataformas de mensajería como WhatsApp, acosos, amenazas, extorsiones, chantajes y suplantación de identidad. Esto quiere decir que los criminales se hacen pasar por otras personas, no solamente para atacar a esa propia persona haciendo algún trámite en su nombre, logueándose en su cuenta de home banking, pidiendo un préstamo, transfiriendo ese dinero a una cuenta, sino también para atacar a otras, esquivando la responsabilidad en donde a quien van a investigar judicialmente es a la persona a la que la víctima va a denunciar. Y a la persona que la víctima va a denunciar es a aquella que le están suplantando la identidad. Con lo cual terminamos con dos víctimas y un criminal, en donde la primera víctima es por aquella que se están haciendo pasar y la segunda es la que recibe el ataque final. Y las dos tienen un perjuicio casi por igual. ¿Qué tipo de fraudes se están viendo? Primero, los fraudes del comercio electrónico, esto de que uno hace una compra online y no le llega o le llega algo muy distinto a lo que le prometieron, o le llega una caja vacía, o le llega lo que ustedes se imaginen o no funciona. Estos son los más burdos, pero después lo que más estuvo viendo fue vaciamientos de cuentas bancarias y billeteras digitales, ¿no? En donde los criminales logran acceder a nuestras cuentas y operan desde ellas como si fueran nosotros. Los sistemas de las entidades financieras toman por válido que somos nosotros, ya sea por déficits en sus controles de seguridad o bien porque el dispositivo desde el que el criminal está accediendo es el nuestro, es decir, hackean nuestro teléfono y aprovechando que la cuenta del banco confía en este dispositivo, porque asume que es mío, los criminales pueden operar como si fuera yo, en caso de que haya sido atacado. Abusos de tarjetas de crédito, eso quiere decir que los criminales se hacen con nuestros datos de tarjetas, habrán recibido en algún momento un correo como si fuera de Netflix, diciendo que no se pudo procesar el pago de su tarjeta y que por eso tenían que renovar y darle los datos de la tarjeta. Mucha gente ponía sus datos de la tarjeta en un formulario que tenía el logo de Netflix, los colores de Netflix, se veía como Netflix o como algún otro servicio, y en realidad lo que le estaba dando eran los datos a un criminal que lucía como si fuera Netflix, ¿no? Ahí ya no tenemos una suplantación de identidad, sino que tenemos una suplantación de una marca, para ponerlo en claro, es decir, un criminal haciéndose pasar por otra empresa para obtener nuestros datos. Las estafas románticas, mucha gente que ha caído hablando en plataformas de citas, hablando en plataformas como Tinder, como Happen, como la que ustedes se imaginen, en donde el criminal aprovecha para engañar a otro, a alguien en un estado de necesidad o interés sentimental, y aprovechando y valiéndose de eso, termina consiguiendo que le transfieran dinero, entre otras cosas, ¿no? A las empresas lo que le viene pasando es algo parecido, pero con un enfoque distinto. Y esto, empresas quiero aclarar de todos los tamaños, ¿no? Porque lo primero que yo escucho es, pero yo no soy Microsoft, yo no soy Twitter, yo no soy Facebook, yo no soy un gobierno, yo no soy tan importante y yo no soy tan grande. Acá les quiero decir, el criminal no ataca siempre al más grande o al que más tiene. A veces ataca al que le resulta más fácil, va a lo seguro, ¿no? El criminal está escaneando constantemente a ver quién es el más vulnerable y quién tiene información expuesta en Internet, y a ese lo ataca porque sabe que tiene un casi 100% de probabilidades de éxito. ¿Saben lo difícil que es hackear un banco, una gran empresa, una tecnológica? Tienen un montón de controles para evitar que eso suceda. Por eso el foco también está en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño y su estado de madurez y también por sus presupuestos suelen estar más vulnerables a este tipo de ataques. ¿Qué tipo de ataques? Fraudes. Fraudes, lo que dice Beck ahí es el acrónimo de compromiso de correo electrónico corporativo, en donde lo que va a hacer el criminal es tomar control de la cuenta de alguien, de la empresa o del comercio, y aprovechar ese control para hacerse pasar por esa persona desde su correo legítimo y mandar algún tipo de orden de transferencia, de pago a proveedores, algo por el estilo, ¿no? El ransomware hoy es sin duda el ataque que más preocupa
a la mayoría de las empresas, porque es un ataque en donde el criminal lo que hace es secuestra el sistema, te lo toma de rehén. Y cuando el criminal tiene de rehén el sistema, uno no puede operar, no puede vender, no puede facturar y no solamente no puede hacer absolutamente nada, con lo cual es literalmente como si te hubieran desenchufado la empresa, sino que además el criminal te dice, si no me pagas lo que te estoy pidiendo, que suele ser una suma muy importante de dinero, lo que yo voy a hacer es, voy a difundir y vender la información que te robé, a la que accedí, después la voy a destruir para que vos no la puedas recuperar, pero además voy a empezar a atacar a la gente que es titular de esa información que te robé, con lo cual lo que se le viene a la primera víctima es una especie de ola como un maremoto de responsabilidad legal por lo que le acaba de pasar, que tenía el deber de evitar, ¿no? Porque la ley le impone a las empresas el deber de evitar daños a terceros con los que está trabajando y de cuidar los datos mediante leyes específicas de protección de datos personales. Otros ataques son denegar servicios, vaciar cuentas, pero en vez de cuentas de personas, cuentas de empresas. Hemos tenido casos en donde a empresas le han hecho 47 transferencias consecutivas millonarias desde sus propias cuentas, vaciando todos los recursos de la empresa, robo y venta de los datos para espionaje y de nuevo extorsiones y chantajes. Todas estas cosas que se ven todos los días en los titulares son más o menos así, pero yo no quiero poner tanto foco en cuáles son los riesgos, sino también en cómo nos cuidamos de ellos. Ya llegaremos. ¿Cómo están atacando? Hasta ahora ya sabemos qué es lo que está pasando, quiénes son los que lo están haciendo y cuáles son los ataques más frecuentes. Ahora lo que quiero que entiendan es cómo lo hacen. ¿Cómo nos atacan? ¿Cómo nos hackean? El método primordial y en el que me quiero enfocar acá, porque es al que somos más vulnerables, es el primero, que es lo que se conoce como ingeniería social. En su época se le decía el cuento del tío, a llamados telefónicos en donde el criminal nos engañaba, nos hacía ir hasta algún cajero para sacar algún monto de dinero, nos prometía algo, algún premio. Bueno, ingeniería social, eso que se llama cuento del tío, ahora se llama phishing. También habrán leído, escuchado, hablado de el phishing o el smishing. Todos los phishing son más o menos lo mismo. Lo que cambia es el medio comisivo. Esto quiere decir es, algunos vendrán por correo electrónico, otros serán llamados telefónicos, otros serán mensajitos de texto, pero en todos los casos se repite un patrón en el que el criminal, y ahora vamos a adentrarnos en eso, esto es un poco lo que estaba contando, el criminal lo que va a hacer es, primero, la investigación previa de las que les hablé, ¿no? Esto de ver qué información puedo conseguir sobre mis víctimas. Después se va a hacer pasar por alguien más, ya sea una persona suplantando su identidad o una marca cuando quiera suplantar a una empresa, una institución, una organización, ya sea pública o privada. Después nuestro pescador, yo siempre digo, es como una especie de expedición de pesca. Lo que va a necesitar es una caña o una red. Caña o red que va a ser de nuevo, esto que hablábamos, un correo electrónico, un mensaje de texto, un llamado telefónico, ¿no? Van a ser algunas de las herramientas que va a usar el criminal. Pero para pescar necesita un señuelo. El señuelo es algo que en general es demasiado bueno o demasiado malo y que nos va a llamar la atención. Algo demasiado bueno, un premio, una promoción especial, por única vez. El sentido de la urgencia es algo muy importante para el criminal que te dice, esta es una oportunidad única, por una única vez, no se va a repetir, no me podés cortar el teléfono. Algo demasiado malo puede ser, si no verificas tus datos, vamos a bloquear el acceso a tu cuenta, no vas a poder hacer transferencias, no vas a poder ver Netflix, no vas a poder algo, ¿no? Y generalmente tiene un plazo de 24 o 48 horas que si no cumplimos, perdemos esa posibilidad. Y finalmente lo que va a estar después del señuelo está atado a un anzuelo. Y ese anzuelo va a ser uno de dos. Y escuchen muy bien. El primero, un enlace. Un enlace son estos vínculos que nos llevan a otro lado. Se le dice vínculo, hipervínculo, enlace, de forma indistinta, son sinónimos. Ese enlace nos va a llevar a una página web o nos va a pedir algún tipo de información, ¿no? Puede ser un formulario donde nos pidan los datos de nuestra tarjeta de crédito, donde nos pueda
pidan nuestro usuario, nuestra contraseña, ese formulario se puede ver muy parecido o inclusive igual al de la página original. Podría ser el de un banco, podría ser el de Netflix, podría ser el de que ustedes se imaginen, pero no es el real, ¿no? Y cuando uno pone los datos ahí, no se lo da a la empresa, sino que se los da al criminal. Y el otro anzuelo puede ser un archivo que nos piden que descarguemos la factura de nuestra compra, un documento en Excel, un documento en Word, un PDF. En su momento andaba circulando la vacuna casera contra el COVID en 2020, se imaginan que fue tendencia. El criminal lo va renovando. El pretexto va cambiando, pero la dinámica es siempre la misma. Se hace pasar por otra persona o por una empresa, nos manda un correo electrónico, nos llama por teléfono, nos manda un mensaje de texto, nos alerta sobre algo muy bueno o algo muy malo para llamar nuestra atención y anularnos el criterio, y aprovechándose de eso, nos va a manipular para que entreguemos algún dato o para que hagamos clic en algún lado, ¿no? Esta es la dinámica de lo que viene haciendo el criminal. Y les quiero decir que el 85% de los ataques exitosos del último año fueron consecuencias de un error humano. Y el 95% de la totalidad de los ataques podría ser evitado. Podría ser evitado, y para eso es tan importante que hayan charlas como esta que organizó Amigos de Israel. ¿Por qué? Porque el criminal, a diferencia de lo que sucede ahí afuera, acá adentro necesita de la víctima. Necesita que nosotros hagamos algo. Necesita que nosotros le demos algún dato, nuestra clave, nuestra contraseña, un dato que le llegó por un mensajito, un código de 6 dígitos, o que hagamos clic en algún archivo, ¿no? Si nosotros no le seguimos el juego al criminal, el criminal no puede atacar. O puede atacar, pero no va a tener éxito, ¿no? Por eso es tan importante que uno se genere este principio como de desconfianza, como para verificar, no para no abrir nada ni para tenerle miedo a Internet, porque hay mucho de bueno en Internet, pero hay riesgos también que tenemos que entender, y que si nosotros nos tomamos el recaudo adicional de verificar o de consultar si no tenemos tan claro, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza. No voy a detenerme en qué nos pasa cuando nos pasa, porque ya está bastante claro, ¿no? Y esto lo han visto con consecuencias tanto económicas, legales, reputacionales, operacionales para las empresas, sino que quiero entrar en esta última parte de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo nos cuidamos? Ya vimos mucha oscuridad en esta primera parte. Veamos, pongámosle algo de luz a este encuentro como para que puedan llevarse alguna herramienta para cuidarse. Ciberseguridad lo definió Simón muy bien, la verdad. Simón, ya te puedo contratar para dar charlas conmigo de concientización. Y se hablan de tres términos: seguridad informática, seguridad de la información, ciberseguridad. Acá no es tan relevante. Lo que quiero que piensen en realidad es que es un proceso o una serie de medidas para identificar riesgos, para protegerse de riesgos, para detectar riesgos, para responder a riesgos y para recuperarse de esos riesgos. Ciberseguridad forma parte de esa gestión 360 alrededor del riesgo cibernético, en este caso. Y el riesgo no es otra cosa que la combinación de una amenaza y una vulnerabilidad. La amenaza es algo que viene de afuera, en este caso el criminal. La vulnerabilidad es la debilidad nuestra propia, sin la cual la amenaza no se puede concretar. La conjunción de ambas es lo que nos da un riesgo que después se termina midiendo en base a probabilidad de impacto. Es decir, hay tanta probabilidad de que me ocurra esto, y si me ocurre, el impacto podría ser este, ¿no? Y acá los que les quiero decir son algunos consejos que después no se preocupen, porque yo les voy a mandar esto y porque además van a tener acceso a un ebook gratuito que yo escribí, que conté al principio de la charla. Pero lo primero es configurar y que ayuden y que pidan ayuda también a la gente que les provee servicio de Internet para configurar la seguridad de sus redes. Y acá no voy a adentrar en temas técnicos, pues no tiene sentido. Sí les quiero decir es la clave del Wi-Fi, en general cámbienla. Si pueden no ponerle el nombre de ustedes, su apellido, el de su familia, para que no las puedan asociar con ustedes, porque si los quieren atacar a ustedes, lo primero que van a intentar es acceder a la red, y si el nombre de la red es el de ustedes, va a ser más fácil que los identifiquen, así que pongan una medida adicional ahí. Traten de cambiar la contraseña que viene por default, quiere decir la que viene de fábrica en el módem.
Pídanle ayuda a los proveedores de los servicios, a quienes le contratan el servicio de Internet. Ellos están para eso, los pueden llamar, pueden entrar a través de la página web. Eso lo explico también en el libro, ahí lo van a poder leer. ¿Cómo cuidan sus dispositivos? Ya hablamos de la red. Hay que tener un antivirus. El mito del antivirus no es solamente para la computadora, es también para el celular, es también para la tablet si usamos, porque en general de hecho usamos más esos dispositivos que nuestras computadoras. Ahí les recomiendo que se suscriban a cualquier antivirus a cualquier antivirus serio. Después pueden preguntarme, no hay ningún problema. Simón seguramente después les va a compartir. Yo voy a compartir mis redes sociales para que me puedan escribir por ahí, o Simón también puede compartir mi correo electrónico, pero me consultan por antivirus y yo ningún problema en recomendarles. Después, temas de configuración de actualizaciones automáticas. ¿Vieron esto de que cuando las aplicaciones nos dicen que tenemos que actualizarlas? Y uno dice, pero si ya la actualicé la semana pasada, ¿por qué la tengo que actualizar de nuevo? Es porque los que hacen aplicaciones están apurados por sacarlas lo antes posible, no por sacarlas lo más segura posible. Entonces, en la medida que aparecen vulnerabilidades, que se detectan debilidades, salen a enmendarse. Por eso hay tantas actualizaciones, ¿no? Porque primero se sale muy rápido y después nos empezamos a preocupar por la seguridad. Si tienen cámara web, les recomiendo y les sugiero cubrirlas cuando no las estén usando, por supuesto. Y después la pregunta es, ¿cuántas puertas digitales tenemos hoy en día, no? ¿Cuántas puertas abrimos? Facebook, Instagram, LinkedIn, los que usen, antes Twitter, ahora X, hay algunos que usan TikTok, otros que usan Twitch, videos en YouTube, una cuenta de correo en Microsoft, una cuenta de correo en Google, usamos Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, usamos Canva, usamos consolas de videojuegos. Cada lugar en donde nosotros ponemos usuario y contraseña, cada uno de esos lugares es una puerta. Yo, por ejemplo, les digo, tengo 77 puertas digitales. Ahora, cuando uno tiene puertas, cuando uno anda por la vida abriendo puertas, en general lo que tiene es esto, un llavero con una llave, ¿no? Y yo tengo una sola llave. ¿Qué pasa si tuviera 77 llaves acá? Este llavero sería inmanejable, en mi bolsillo no entra, ¿no? Ahora, sin embargo, y aunque nosotros usamos llaves distintas para nuestra casa, nuestro auto y nuestra oficina, para todas nuestras puertas digitales en general usamos la misma. Repetimos claves y contraseñas de forma constante y el peligro de andar con una llave maestra es que si nos la roban o la perdemos, tenemos que salir a cambiar todas las cerraduras. Cuando tenemos distintas llaves, una por puerta, lo que empezamos es a tener control y solamente tenemos que cambiar aquella que se comprometió. Ahora, yo no les estoy pidiendo, ojo, porque ustedes están pensando, pero este chico quiere que nosotros nos acordemos de 77 contraseñas o de 20 contraseñas. No, eso es absolutamente inviable. Por eso, lo que yo les voy a recomendar son gestores de contraseñas. Gestores de contraseña que son aplicaciones que crean contraseñas seguras para nosotros, las rellenan por nosotros, las renuevan por nosotros, monitorean si esa clave se filtró en algún lado y nos da aviso para que las cambiemos directamente desde ahí, sin tener que pensar una clave nueva. Y de lo único que nosotros nos vamos a tener que preocupar es de tener una contraseña segura, la del gestor de contraseñas. ¿Cómo tenemos y cómo armamos una clave segura? Yo quiero que piensen en frases, no en claves. Esto de que les dicen signo peso, signo dólar, arroba 4, signo de son imposibles de recordar. Piensen en una frase larga que sea fácil de recordar. Por ejemplo, yo odio los lunes. Tiene un montón de caracteres, pero después lo que pueden jugar es en poner mayúscula al principio, cambiar alguna letra por algún número o agregarle un número al final, ¿no? O cambiar dentro de, por ejemplo, yo odio los lunes, la O de odio le puedo poner un 0, ¿no? Algo por el estilo, algo así sutil, que no sea complicado y que sea fácil de acordarnos. ¿Por qué? Porque los criminales, la forma que tienen de vulnerar contraseñas es primero probando todas las más sencillas posibles, que se detectan en muy poco tiempo, con lo cual mientras más caracteres tenga
es más importante que la diversidad de caracteres que tengan. Esto quiere decir que es más importante que sean largas que sean complicadas, ¿no? Entonces, esa es la única contraseña de la que se van a tener que acordar para usar su gestor de contraseñas, por el que también después sin problema me pueden consultar. No vamos a entrar en qué tan seguras son las contraseñas, pues ya lo hablamos, pero sí en esto que me parece muy importante, que es la autenticación en dos pasos, MFA, 2FA, autenticación en dos factores. Lo van a ver de distintas formas y esto es muy importante que lo tengan activado, porque las contraseñas que nosotros tenemos se pueden filtrar, adivinar, nos las pueden robar, nosotros las podemos cargar en un formulario, pueden pasar un montón de cosas, pero si nosotros tenemos esto activado, lo que hace es, ¿vieron cuando les llega un mensajito de texto al teléfono con un código de 6 dígitos que dice este código no lo compartas con nadie y sirve para autorizar algún inicio? O cuando nosotros queremos operar con los bancos, que nos aparecen estos códigos que van cambiando, eso es el segundo factor de autenticación. Y es lo que le permite a un sistema, a una computadora, validar que la persona que está usando esa cuenta es la titular de la cuenta. ¿Por qué? Porque la contraseña la puede tener cualquiera. El segundo factor, en teoría, solo lo pueden tener ustedes. ¿Por qué? Porque es la combinación, como lo dice el nombre, de más de un factor de seguridad. El primer factor va a ser la contraseña, por ejemplo. El segundo factor va a ser algo que nosotros tenemos, como nuestro teléfono, con el token bancario o con nuestra línea de teléfono, con los mensajes de texto que nos llegan con esos códigos de claves, o la combinación de algo que somos, que es como cuando desbloqueamos el teléfono con biometría o con la huella, ¿no? Entonces, es muy importante que activen esto. Al activar esto, ustedes se van a cualquier aplicación, casi todas lo tienen, y en la pestaña que dice seguridad, hay una pestaña más que dice autenticación en dos pasos o autenticación en dos factores y ahí lo activan. Demora, les prometo, entre 7 y 20 segundos, no más que eso. No es un proceso engorroso, no es difícil, no es complejo, pero sí hay que hacerlo en todas las cuentas. Y lo último que les quiero dejar, porque sé que el tiempo es muy tirano y después quiero abrir espacio a preguntas también, antes de que Simón venga a retarme, es cómo detectar un intento de ataque, cómo detectar que están tratando de engañarlos. En un correo de electrónico va a ser, por ejemplo, con el dominio. El dominio es lo que viene después del arroba en una dirección de correo. Entonces, si a ustedes les dicen que les están escribiendo del Banco Santander, por ejemplo, pero ustedes ven el mail desde el que le están escribiendo y dice @hotmail en vez de @Santander, o tiene alguna diferencia, como por ejemplo Santander mal escrito, ojo ahí, ¿no? Eh, a partir de ahí ustedes pueden distinguir que ese correo no es genuino. También la redacción y ortografía. Los criminales generalmente tienen defectos en la redacción, defectos ortográficos, errores ortográficos, escriben de forma genérica, le ponen estimado cliente en vez de ponernos nuestro nombre, lo que no significa que no puedan ser más puntillosos, ¿no? Pero es un factor a mirar cuando hay algo que es demasiado bueno o demasiado malo, ¿no? Yo siempre digo, cuando es demasiado bueno para ser verdad, es porque hay algo oculto detrás. Sospecha, ¿no? Entonces, pensar si realmente tiene sentido que nos estemos ganando algo sin haber participado, pensar si realmente nos pueden bloquear el acceso en 24 horas y si realmente no podemos aprovechar una promoción si cortamos el teléfono, ¿no? Así que esto de la urgencia, la inminencia, un corto plazo para hacer algo, es otro indicio. Si nos piden un dato de tarjeta de crédito o nos pide que pongamos una contraseña o nos piden que entreguemos algún tipo de dato de tarjeta de crédito en un correo electrónico, en un mensaje de texto o en un llamado telefónico, ya les digo que es falso. 100% de los casos. Ninguna empresa, ninguna organización pública o privada pide ninguno de estos datos por esos medios. Y finalmente, si hay algún archivo adjunto, algo que descargar, algo que ejecutar, eso por lo menos lo tenemos que llamar a la persona que nos está mandando y preguntando si es real, ¿no? Consejos acá, tanto personas como empresas, pero esto está más dirigido a quienes tengan un comercio activo o algún emprendimiento. Primero, no ignoren los riesgos. Traten de tener a alguien que se encargue de la ciberseguridad y no hace falta que sea alguien interno, no necesitan contratar a alguien full time como un empleado, pero sí piensen
que necesitan apoyo externo porque estos riesgos están pasándole a todos y en el momento en el que uno no se sienta en riesgo es cuando más expuesto está a ese riesgo, ¿no? No empezar a contratar cosas solo por contratar. Hay un montón de herramientas y de soluciones que prometen 100% de seguridad, 0% de riesgo. Eso no es verdad, no existe. El riesgo cero es una utopía. Lo que uno sí tiene que hacer es poder diagnosticarse como si cuando uno va al médico para saber en dónde está parado. Y a partir de ahí uno ve el tratamiento de ciberseguridad a implementar, ¿no? Y finalmente poner foco en la cultura de seguridad. Esto quiere decir en robustecer las capacidades de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, de quienes manejan nuestras cuentas de bancos, de quienes manejan las transacciones, de quienes manejan nuestras redes sociales, de quienes manejan el acceso a nuestras oficinas o sucursales. Y acá hay tres cosas que se diagnostican en las empresas, que son las tecnologías, las personas y los procesos. No voy a profundizar en esto porque la mayoría son personas como individuos y no en representación de empresas, pero la que tiene alguna duda de esto me pregunta sin ningún problema. Y para terminar, el qué hago si me pasa, primero uno tiene que tratar de reportar el hecho, hacer la denuncia. Y les quiero decir que para facilitárselo, y acá se lo pongo muy claro y después pueden profundizar en el ebook que les compartimos, llamar al 911. Hoy el 911 está preparado para guiarlos también en un incidente informático, en llamar a tarjetas de crédito y bloquear las cuentas, en llamar a los bancos y denunciar el hecho para que tratar de gestionar la devolución del dinero comprometido. El 911 puede guiarlos con esos y si no, asesoramiento para que los ayuden con el paso a paso correcto, porque implementar el proceso correcto después de que nos pasó es muy importante para recuperarnos de lo que nos pasó, ya sea devolución de dinero, recuperar un artefacto, un archivo, una computadora o lo que sea. Sin, y este checklist en donde yo hago una especie de analogía con el COVID, de lo que pasó en 2020 para que se entienda qué es lo que está pasando en ciberseguridad. Yo siempre digo, los virus se diseminan muy rápido, no discriminan y pueden afectar gravemente a todos los ciudadanos. El hecho de que una sola persona no se cuide alcanza para que todo su círculo inmediato se vea afectado. Esto pasa mucho en las empresas. Hay gente que se cuida, gente que no, y el eslabón que da, que marca la fortaleza de la cadena es el más débil de la cadena. El que menos se cuida es el que marca qué tan fuerte estamos. Las vacunas tardan mucho tiempo en desarrollarse y cuando llegan ya hay una nueva cepa lista para propagarse. El mejor método para combatir los virus no es mediante la reacción, sino mediante la prevención. Y esto requiere estar atento, requiere cuidados, requiere precauciones, requiere concientización. Yo siempre digo, además que hay que ser metódico y constante, porque ser cuidadoso por una única vez no es suficiente para que nada nos pase. Y acá les quiero traer como ejemplo de cierre que a partir de 2020 todos nosotros, casi ninguno seguro estaba acostumbrado a usar un barbijo, a andar con alcohol en gel de acá para allá, a tener cuidado con qué superficies tomábamos contacto, a lavarnos tan seguido las manos. Y a partir de que nos dimos cuenta de que había un virus muy peligroso dando vuelta, empezamos a implementarlo y lo convertimos en un hábito. Hasta tal punto que cuando el coronavirus se fue o la pandemia dejó de escalar, nos costó soltar esos hábitos en donde salíamos sin barbijo y sentíamos que nos olvidábamos algo, ¿no? Como si nos olvidábamos el teléfono, la billetera o las llaves. Entonces, acá hay que desarrollar lo mismo. Hábitos de cuidado de higiene digital son muchos más que un barbijo, alcohol en gel y tener cuidado con qué superficies tomar contacto, pero para eso está el libro que yo les voy a regalar, que Simón se los va a compartir y se los va a mandar. Y por supuesto, ya sin mucho más, les dejo, estos son mis datos de contacto. En mis redes sociales me encuentran como Coqui Litvin o como Jorge Litvin, también en Facebook, también en LinkedIn. Pueden escanear ese QR con el celular. También desde ahí van a poder acceder, si apuntan su cámara ahí al libro, independientemente de que Simón se los va a compartir. Y ya me callo, prometo, y quedo atento para preguntas. Gracias, Simón. Gracias a todos por prestarme 55 minutos de su atención y bueno, acá a disposición. ¿Podés, por favor, dejar de compartir, Jorge? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tenemos dos preguntas.
uno me dice, nada se puede hacer, cualquier trámite hay que hacerlo online. ¿Cómo nos defendemos? Bueno, ahí obvio que se puede hacer mucho de lo que conté sobre el final. Entiendo que esa pregunta fue 7:32, así que faltaba la segunda parte de Exacto. ponerle un poco de luz a tanta oscuridad. Esos son algunos de los consejos que se pueden hacer para cuidarse y esto, repito, muy cortito, es aprender a identificar, a desconfiar de los correos y los mensajes, verificar si vienen de quien dicen que son, tratar de no hacer clic, de no entregar datos, de no descargar archivos y ejecutarlos, ¿no? Y tener estas herramientas como la autenticación en 2 pasos, la contraseña segura, ¿no? Esa única contraseña segura para el gestor de contraseñas y un antivirus son algunas de las primeras medidas que les recomendaría, entre otras que van a encontrar en Hackeados, que es el libro. WhatsApp ha generado recientemente canales de WhatsApp como novedades. Abajo de la leyenda, aceptar y continuar. ¿Eso es un canal para phishing? No necesariamente en donde los canales de WhatsApp se pueden usar, por ejemplo, para algo como si fuera Amigos por Israel, en donde se puede crear un canal para difundir información y hay muchísimos canales legítimos de información, ¿no? Lo que no significa que no hayan canales que no lo sean. Siempre y cuando quienes administran los canales tengan control sobre quiénes se suman, quiénes no, si son o no personas reales, y uno tenga la costumbre o el hábito digital de tener cuidado en dónde hace clic o en dónde a qué tipo de datos nos están pidiendo. Si en algún canal nos piden una clave, una contraseña o que descarguemos algo, de ahí en adelante ya podemos empezar a desconfiar, que no significa que no sea algo legítimo, pero sí que nosotros lo tenemos que chequear. Y ahora una pregunta personal que te la quería hacer hace tiempo y me olvidé. Hay un viejo rumor que dice de que en los dispositivos Apple no entran virus. ¿Qué hay de cierto en eso? Absolutamente nada. Lo que pasa con los dispositivos Apple, tanto las computadoras como los teléfonos, es que hay menos software malicioso para eso. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente usando Windows, porque hay mucha más gente usando Android, ¿no? Teléfonos que no son de Apple. Entonces, como hay más gente, hay más ciberataques contra ese tipo de gente. Entonces, hay menos vulnerabilidad, pues los criminales se enfocan menos en Apple que en Windows y Android, más allá de las diferencias entre los sistemas. Pero ambos son susceptibles de ataques, ¿no? Digo, la diferencia es como cuando decían Zoom es una plataforma peligrosa en enero de 2020, no significaba que las otras sean más seguras, significaba que Zoom era en donde todos estábamos y por eso los criminales estaban atacando Zoom, por poner un ejemplo. Tiene que ver con la cantidad de gente que hay en una y en otra y que eso genera una atracción a los criminales para desarrollar más vulnerabilidad, atacar y encontrar más vulnerabilidades en esas plataformas. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber Creo que colaborado. Elsa tiene una consulta que tiene la mano levantada. Por favor, ¿sí? Sí, muchas gracias, Jorge. No, por favor. Mirá, yo me anoté acá dos cositas. Cuando hablaste de lo del phishing, a mí me pasó en dos oportunidades que quería entrar a través del Google a mi correo y entro al correo y me pide la contraseña. Y cuando estoy poniendo la contraseña, se escribe en el Google y no en el correo. Y, y entonces aparece uno con una canita de pescar y dice, te pesqué. ¿Eso es que me han tomado en la computadora? Eso puede ser que te han tomado la computadora. Podría ser, Claro, hay que, porque hay, me hay que llama la verlo, pero atención. eso podría ser que previamente se haya ejecutado algún archivo que le da lugar a un criminal a la actividad que pasa en la computadora y eso hace que cuando te pide la contraseña y uno le da la contraseña pensando que era Google, el criminal encima se mufa, ¿no? Y te dice, te agarré. Claro, sí, sí, eso me pareció dos veces. Después, otra cosa es que cuando vos querés entrar,
vas a poner una clave y pones las letras, aunque tengas puesto que no se vea, vos apretás el 2 y sale el 2, después se cierra, apretás el 4 y sale el 4, después se cierra. O sea que cualquiera que está, lo está viendo. No aparece solamente ¿En el qué puntito. plataforma? Yo no tengo mucho porque ni siquiera uso Facebook. Usé en algún tiempo, pero desde que me lo hackearon no usé más Facebook. Yo estoy nada más, uso el Google con el correo electrónico y después con el seminario, que entro a PDF todo el tiempo, pero son del seminario. No es que tengo muchas cosas. Y en el celular utilizo el WhatsApp muchísimo, pero no puedo entrar a Google a buscar alguna información que necesito para algún trabajo que estoy haciendo, ¿viste? Pero en realidad Bueno, ahí yo sugiero algún tipo de antivirus para hacer un escaneo, a ver si hay algo que detecte el antivirus y que lo pueda sacar también. Y si no, hacer una copia de seguridad, esto es decir, guardar los archivos que realmente te importan, fotos, entre otras cosas, que te gustaría conservar en un disco externo y formatear la computadora para que todo lo que haya ahí desaparezca, lo bueno y lo malo, y después se evalúa si dentro de las cosas que vos copiaste en esta copia de seguridad, alguna está infectada, como para que cuando la vuelvas a recuperar no se te vuelva a infectar, ¿no? o sea, la tengo que llevar a un técnico. Exactamente. Exacto, correcto. Esas son las dos cosas que más o menos me preocupaban, que me anoté acá. Y Uh, otra cosa con esto, el celular, ¿sí? En Movistar cambió el logo para entrar a mi Movistar, ¿sí? Entonces yo ahora cuando entro y quiero pasar gigas o todo eso, no puedo nada si no actualizo constantemente. Y cuando me pide actualizar, llamo por teléfono al 611 y me dicen, usted actualice. Le digo, pero que yo no estoy de acuerdo con cosas que me dicen. Y me dice actualizar o cancelar. No me da otra opción. Entonces Solamente termino puedes cancelando. actualizar. Solo puedes actualizar porque esto tiene que ver con una medida que toman muchas empresas de la obsolescencia, en donde tenés que actualizar inclusive por seguridad. Muchas veces esas actualizaciones tienen que ver con seguridad de la aplicación y si uno Ajá. no acepta la actualización, no va a poder usar la aplicación. Aunque te diga que puede implicar costos para tu cuenta y todo eso. Después lo que hay que preguntar es en qué casos van a haber costos, si no queda muy claro de los términos y condiciones, pero en general no te van a cobrar por la instalación de una aplicación, sino que lo que te suelen decir en los términos y condiciones es que podrían haber costos si vos adquirís algún tipo de producto o servicio o expandís tu plan usando la aplicación de Mi Movistar. Te avisan de que si contratás algo más te lo van a cobrar. Eso suele pasar, pero por las dudas verifica telefónicamente cuáles son los costos. Lo que sí te digo es, si no la actualizás, no la vas a poder usar. Ok, muchísimas Jorge, le gracias. vamos a dar lugar a dos personas más. Sí, Empecemos con M. Sheinberg y después a Waldo. dale. Bueno, yo quería agradecerte porque fuiste muy claro, muy didáctico, fue un placer. Tomaste en cuenta prácticamente todos los temas necesarios y me sirvió mucho. Fue un Te gusto. agradezco muchísimo. Waldo, Sí, un comentario y una pregunta. Los celulares de última generación tienen lo que se llama copia de seguridad, y que es necesario activarlo para resguardar los datos en caso de perderlos. Y la pregunta es la siguiente: cuando uno usa su hogar y necesita imperiosamente realizar alguna operación bancaria o algún trámite en donde te pueden hacer phishing, ¿cuál es el canal apropiado? ¿Únicamente los datos móviles, no usar red Wi-Fi externa? ¿Se puede usar la red Wi-Fi en un hotel? Qué gran pregunta me haces, Waldo. Tema de redes Wi-Fi. La red Wi-Fi pública no necesariamente hay que demonizarla. Esto quiere decir, se puede usar la red Wi-Fi pública del aeropuerto, del Starbucks, del café, del hotel. Lo que sí, uno tiene que saber para qué sí y para qué no. Y ahí lo que les quiero decir es,
no usen redes Wi-Fi pública cuando tengan que hacer compras. ¿Por qué? Porque pueden interceptar los datos, digo, alguien con conocimiento en esto, sin demasiado, ¿no? No hay que ser demasiado avanzado, pero sí con conocimientos informáticos, podría interceptar los datos que ustedes están mandando a través de sus dispositivos, que en este caso podrían ser los datos de su tarjeta de crédito. Lo mismo si tienen que iniciar sesiones, es decir, escribir su contraseña en algún portal, eso no lo hagan desde una red Wi-Fi pública. Ahí usen los datos celulares, ¿no? Es mucho mejor para cuidarse. Hay un software adicional que se llama VPN, que algunos antivirus ya lo traen. VPN son las siglas de Virtual Private Network, que es red privada virtual, y que lo que les permite es que independientemente de donde están conectados, la información que ustedes envían viaja por un canal seguro que nadie puede abrir, ¿no? Pero ese es un paso adicional. Como premisa básica, sacando la VPN de por medio, les digo, si van a poner datos de tarjeta de crédito o contraseñas, no Wi-Fi público. Para todo lo demás, navegar, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Muchísimas Bueno, gracias. Jorge, muchísimas gracias. Fue, la verdad, muy esclarecedora todo lo que vos dijiste. Cumpliste con tu misión de hablar despacio. Todos Fue todo un entendimos, desafío. tranquilo, bien, en términos que todos entendimos. Quiero desearle a todos los amigos por Israel y a vos que, bueno, estamos en los Yamim Noraim, que pensemos bien en todas las macanas que pudimos haber hecho durante el año y podamos pedir perdón los que son creyentes a Dios y los que son creyentes a sus semejantes, que son también muy importantes, de que uno pueda entrar al nuevo año y ser inscripto en el libro de la vida, ya sea el libro de la vida de la religión judía o el libro de la vida misma. Gmar Hatimat Tová para todos. Nomás Hatimat Tová Shalom. para todos. Marja Matová. La próxima Hatimato a semana. todos. Muchísimas gracias y buenas noches. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao.